Avísales. Instituto Electoral Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22 en este miércoles 3 de marzo internacional, muy internacional de verdad. Vamos a ir en la diáspora cultural a Turquía, una mujer muy interesante, joven, que está haciendo cosas que de verdad repercuten en la economía allá en la península de Anatolia. También vamos a seguir la Berlinal palestinos, la reunión del presidente con los Estados Unidos. ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Noticias 22? Bueno, parte de lo que estás diciendo es lo que tendremos el día de hoy. Como hemos revisado a lo largo de la semana, pensando en esto que será el Día Internacional de la Mujer el próximo lunes 8 de marzo, pues por supuesto que tendremos información que nos conecta con muchas creadoras, con muchas pensadoras que forman parte fundamental de la dinámica artística y cultural de nuestro país. Y además algo interesante con relación a los libros de texto gratuito, que si lo pensamos, Laura, es uno de los libros de texto gratuitos son los libros más publicados en el país, así que significa algo verdaderamente importante el trabajo que se hace en ellos. Más adelante veremos eso. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que tenemos para comenzar? ¿Qué tal, mi estimado Gómez? Muy contento de saludarlos en esta mitad de semana. Hola, Laura Regis, en la traducción de Lengua Seña Mexicana, mi querida Laura Barrera, qué gusto saludarlos. Y vamos a arrancar con esto que ya anticipas, Gómez, de lo que viene el próximo lunes, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y fíjense que al respecto, la Secretaría de Cultura, a través de sus distintas áreas, ha preparado una cantidad de actividades que se van a desarrollar a lo largo no solo de un día, no solo de una semana, sino de todo este mes de marzo. Y aquí abro un paréntesis y reiteramos, muy al pendiente también de la programación de Canal 22 que se suma a esta conmemoración. Aquí hay detalles de lo que se va a vivir y de lo que se va a disfrutar para celebrar este día. Yo te llevo dentro. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La programación que se ha preparado abarca todas y cada una de las áreas que la integran y da continuidad al trabajo que se viene realizando. Nosotros desde hace un par de años creamos un programa al interior de la Secretaría en el que buscábamos dotar a toda la programación y una serie de políticas de las distintas áreas de esta visión de igualdad de género que vemos necesaria desde hace mucho tiempo. Con base en eso, lo que hicimos fue reforzar esta programación en todas las áreas de la Secretaría, en los organismos centralizados, pero también en los que dependen de nosotros. Y estoy hablando del INA, estoy hablando del INA, del INALI, de IMCINE, todos estos organismos que tienen independencia administrativa, pero que finalmente forman parte del entorno cultural. Entonces, entre todos hicimos esta programación que se va a llevar a cabo a lo largo del mes de marzo. Varias actividades se extienden hacia el mes de abril y pues básicamente era esto, la conciencia de poner sobre la mesa, de visibilizar el trabajo de las mujeres artistas y creadoras de este país. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura preparó más de 50 actividades, de las cuales destaca el performance Mientras estábamos en casa, el cual consiste en dar lectura de los nombres de las víctimas por feminicidio, ocurrido entre el 8 de marzo del 2020 y el 8 de marzo del 2021. Otra quizás son las distintas charlas y encuentros que va a tener el INVAL, donde se reflexionará sobre el trabajo de las mujeres creadoras y artistas en los distintos ámbitos y cómo es que desarrollan su trabajo y qué dificultades tienen y a qué se suelen enfrentar, sobre todo en disciplinas como la danza, en las que el cuerpo es el que habla y el cuerpo es una de las principales vulnerabilidades que tiene una mujer. Es importante lo que está haciendo el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas,
va a dar una pequeña muestra de músicas indígenas y se va a hablar también en varias charlas de qué es lo que está pasando en esos ambientes pues invisibilizados para la gran mayoría y donde a veces la desigualdad hacia las mujeres, las violencias, pues son parte de la vida cotidiana. Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha preparado más de 50 actividades, destacando Museos Violetas. Es una convocatoria que va a sacar el INAH a partir del Observatorio de Museos que tienen en Sonora. Y esta convocatoria es para suscribir distintos espacios museísticos a un programa que se llama Museos Violeta, que son espacios libres de violencia, que son espacios que pueden hospedar y cobijar a mujeres que están en situaciones de violencia en algún momento. Hay que volver a ver los espacios culturales también como lugares de hospedaje, de cariño y de seguridad. Para conocer la programación a detalle, se puede visitar la página que aparece en pantalla, así como los sitios oficiales de cada una de las áreas de la Secretaría de Cultura. Noticias 22, Alberto Aranda. El día de mañana tendremos mayores detalles a propósito de muchas de las actividades que acabamos de escuchar, especialmente de algo que ocurrirá el fin de semana, un concierto que será maravilloso. Y ya rápidamente, aprovechando que estamos hablando de música y de conciertos, el próximo viernes, seguramente mañana, el próximo domingo, seguramente mañana viernes, el próximo viernes nos dirá algo con Arturo Brennan, pero va a haber un conciertazo para celebrar los 100 años, el inicio de actividades para celebrar 100 años de Astor Piazzolla, así que ya les estaremos platicando en estos días porque quienes estamos aquí en Noticias 22 nos gusta muchísimo. Regresando a esto que les estamos compartiendo a propósito del Día Internacional de la Mujer, como cada año, este próximo lunes 8 de marzo se va a conmemorar este Día Internacional. En ese sentido, vamos a revalorar también el trabajo de las mujeres en el campo científico. Carlos Pascual se ha dado la tarea de reencontrar las historias de personajes tan interesantes como Matilde Montoya, que ha quedado un poquito olvidada. Un monumento de ella está justo enfrente del hospital o del centro siglo XXI, ahí en Cuauhtémoc, y tiene que ver con la primera mujer titulada en medicina en nuestro país a principios del siglo XX. A finales del siglo XIX, tiempo en el que casi ninguna mujer era aceptada a cursar una carrera de educación superior, Matilde Montoya se convirtió contra viento y marea en la primera médica mexicana. Su figura y lucha que sirvió para romper los cánones educativos en nuestro país y que sin embargo ha pasado desapercibida por la historia de México, es plasmada en la novela histórica del escritor, dramaturgo y guionista Carlos Pascual, titulada Matilde. Novelísticamente hablando, es un personaje extraordinario. Ya su vida es una gran épica, es una gran epopeya que hay que contar, ¿ves? Tiene que ver mucho también con la revaloración de las mujeres en el campo del estudio y del estudio científico. Si pensamos que la doctora Montoya se tituló en 1887, eso ya nos lleva más de un siglo atrás en esta lucha de las mujeres por lograr su educación. A lo largo de la novela, el autor entrelaza con admirable destreza literaria la historia de Matilde Montoya con la historia científica del México decimonónico y su aportación a la medicina universal. Lo voy entrelazando, ¿ves? Entre la narrativa, entre los aconteceres de Matilde, entre su crecimiento personal como ser humano, voy entrelazando los grandes descubrimientos científicos y tecnológicos de la época, también para poner a México en este mismo contexto, porque siempre hablamos de los grandes adelantos europeos y de los Estados Unidos, pero en México teníamos adelantos que a veces no tenían en Europa. Vamos, la misma Matilde Montoya se titula como médico antes que mujeres europeas, antes que la doctora María Montessori, por ejemplo. Entonces, en ese sentido es una revolucionaria y en ese sentido me interesa a mí dar este panorama general, mundial, de lo que estaba pasando y de cómo los médicos y los científicos mexicanos aprovechan los adelantos de los otros y aportan sus conocimientos para el mundo.
Carlos Pascual plasma una sociedad que, en vez de llamar machista, prefiere nombrar patriarcal, pues Matilde fue apoyada y atacada por hombres y mujeres. Figuras como su maestro, el doctor Francisco Montes de Oca, y políticos como Porfirio Díaz, quienes abogaron por ella, mientras era señalada por un gran sector femenino de la época. Rompió con todos los cartabones, con todo lo planeado, con todo lo pensado en la sociedad de su época. Era una mujer controvertida, controversial, que figuraba en las noticias de los periódicos a diario y vamos, fue una mujer increíblemente notable en su momento. Matilde Montoya fue médica durante 50 años en los que fundó distintas organizaciones, entre ellas la Asociación de Mujeres Médicas Mexicanas, que persiste hasta el día de hoy. Una mujer que llegó a romper con todos los cánones, que le pasó de todo, que tuvo momentos de angustia, de terror, su vida estuvo en peligro inclusive por insistir en dedicarse no solamente al estudio, pero además al estudio de la medicina. De hecho, se usó en la contraportada del libro una frase de uno de los periódicos de la época que dicen: cuán perversa debe ser esta mujer que quiere estudiar medicina con tal de ver hombres desnudos. Imagínate todos los estereotipos y todas las ataduras que tenía que romper Matilde Montoya en esa sociedad que tenía ese concepto. El libro se encuentra disponible bajo el sello editorial Grijalbo. Noticias 22, Omar Vera. Fundamental reivindicar la figura de personajes como Matilde Montoya, que dicho sea de paso, fue Porfirio Díaz quien interviene para que la reconocieran como doctora, como médico. Y bueno, en cuanto a esta última frase de ver hombres desnudos, ella prácticamente atendía a mujeres y las mujeres la buscaban precisamente porque se sentían en mayor confianza de que fuera una ginecóloga quienes las atendiera, y bueno, eso también ayudó a alimentar la leyenda que gira en torno a esta mujer revolucionaria en toda la extensión de la palabra. Y en un tenor similar, en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el colectivo Mujeres en la Música y como Arte publicaron el programa general de su próximo encuentro internacional e iberoamericano. Con el propósito de dar a conocer la obra artística de creadoras, en 1994 el colectivo de Mujeres en la Música y como Arte, integrado por un grupo de destacadas artistas, investigadoras y gestoras culturales, organizaron en el marco de las actividades del Día de la Mujer un encuentro internacional llamado Mujeres en el Arte. Ese esfuerzo celebra su 25ª edición con una versión online que se realizará del 4 al 14 de marzo. Desde luego la pandemia es el tema precisamente del encuentro, que es la 25ª edición del Encuentro Internacional y el 21 Encuentro Iberoamericano de Mujeres en el Arte, con la temática Un mundo mejor es posible, la pandemia como obra de arte, reflexión y vida. Durante 10 días este encuentro ofrecerá exposiciones colectivas, danza, un seminario de música electroacústica, mesas literarias y la entrega del premio Coatlicue, galardón que se otorga a las mujeres que han enaltecido con su obra la cultura universal. En esta edición, el reconocimiento se le entregará a la traductora y promotora cultural Ann Hill. Tiene muchísimas traducciones y además también ha sido filántropa, porque junto con Alberto Mayagoitia pues han conseguido fondos para que se pueda en un momento dado traer instrumentos para las orquestas de Oaxaca. Ella vive en Oaxaca y pues tenemos la gran fortuna de que se le va a otorgar este premio. El encuentro también tiene su espíritu académico con la realización del Seminario Internacional de Estudios de Género en Arte y Ciencias, en el que participarán las investigadoras Cecilia Piñero de España, así como Margarita Tortajada, Irma Fuentes, Hilda Romero y Cristina Navarrete de México. Vamos a tener todas estas funciones vía virtual a través de nuestra página de internet www.comoarte.org, además de nuestro canal de YouTube y nuestra página en Facebook, con lo cual ustedes van a poderlos disfrutar. Noticias 22, Óscar Cortés. Momento para hacer una pausa, es miércoles de Diáspora Cultural y ya está con nosotros Edgardo Bermejo. Al regresar de la pausa haremos este viaje.
Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año. Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos, es momento de seguir adelante. En RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante. nosotros somos una red ciudadana progresista que, como a ti, nada nos detendrá para llevar a México adelante. RSP, súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redesocialesprogresistas.org. ¿De qué estás hecho, México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó. En ti está el espíritu de la lucha, no por elección, sino por consecuencia. No elegimos ser guerreros. La adversidad nos hizo herederos de mujeres guerreras, de filósofos, ingenieros y emprendedores. En nosotros no cabe la derrota. Hoy más que nunca, México, recuerda de qué estás hecho. Fuerza por México. El INE y la UNAM realizan un monitoreo sobre la cobertura que los noticieros de radio y televisión dan a las precampañas de las precandidatas y los precandidatos en el proceso electoral federal 2021. Además, este monitoreo informará sobre temas de igualdad de género, no discriminación y violencia política contra las mujeres en razón de género. El INE promueve el voto libre e informado en la elección más grande de la historia. Consulta monitoreo2021.ine.mx. Este 6 de junio, tu voto sale y vale. INE. En términos de cultura, ecología, sociedad, ¿cuáles son las consecuencias de construir murallas fronterizas, los famosos muros entre países? Silvana Rabinovich se hizo esta misma pregunta y ahora nos presenta la exposición virtual Mexicanos, Palestinos y Saharauis del mismo lado de muros diferentes. A través de testimonios, videos, poemas, fotografías y animaciones, la muestra virtual titulada Mexicanos, Palestinos y Saharauis, del mismo lado, de muros diferentes, organizado por el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ofrece un análisis sobre los motivos y consecuencias que provoca la construcción de murallas fronterizas. Esto es una crítica abierta a los muros, a una política que busca impedir la libre circulación, que es lo natural. Y entonces, bueno, nosotros lo que estamos buscando aquí, además de exhibir lo monstruoso de los muros, es lo ridículo que tienen y cómo la fuerza, no solo de resistir, sino de reexistir, el amor a la vida de la gente y de todo lo que habita el orbe. De la mano de 3 niños de patrias distintas, el público puede conocer los efectos sociales, económicos, culturales y ecológicos de esas restricciones. Entonces estos 3 niños nos acompañan y nos muestran a la vez, por el lado de las violencias, ¿sí? Nosotros recorremos todo un raconto, las violencias que implica esta política del muro, que es mucho más que paredes altas hechas de distintos materiales, sino todo un dispositivo de control de la movilidad. Esta muestra surgió del proyecto Heteronomías de la Justicia, Nomadismo y Hospitalidad en el Lenguaje, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Y también vamos a tener actividades que van a ir acompañando esta exposición. Mientras está colgado allí en la red el recorrido virtual, se programarán conferencias, conversatorios y otras tantas actividades relacionadas con estos temas en los que diferentes expertos del proyecto y aliados del proyecto, académicos de otras universidades, nos acompañarán para seguir reflexionando sobre este tema de los muros y de los 3 pueblos que ahora nos convocan. El link de la muestra y las actividades complementarias se alojan en la página de YouTube del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Noticias 22, Óscar Cortés. Bien, y continuamos con más información aquí en Noticias 22. Ahora lo que vamos a hablar tiene que ver un poquito con la Secretaría de Educación Pública, que está buscando investigadores y profesores de cualquier persona que tenga la capacidad de integrarse en los programas de la dependencia para diseñar lo que les mencionábamos al principio de este espacio informativo, los libros de texto gratuitos de 2021. Max Arriaga, director general de Materiales Educativos, nos comparte los detalles sobre esta convocatoria.
Con el objetivo de dinamizar su elaboración, la Secretaría de Educación Pública lanza la convocatoria para el rediseño de los libros de texto gratuitos 2021, que contempla 18 de un total de 30 títulos de educación primaria. Lo que buscamos en esta convocatoria es que el libro pueda ser editado, pueda ser diseñado por muchas manos especializadas en los temas, pero también manos con mucha experiencia frente a grupo. De ahí que estemos convocando a profesores, a jóvenes investigadores, a investigadores ya consolidados, cronistas, bibliotecarios, toda persona que tenga, que asuma, crea tener los conocimientos suficientes para enfrentar los planes y programas vigentes de la SEP, que se apunten en la convocatoria para diseñar los materiales. En lugar de encargar el diseño de todo el libro de texto a un equipo de trabajo o una persona, lo que haremos es que se encarga una actividad por profesor, para que se haga entre un grupo gigantesco a lo largo del país, grupos de trabajo que vamos a capacitar, que tampoco se le entrega la responsabilidad o se le delega así de sencillo, sino se le capacitará sobre cómo hacer materiales, cómo funciona el diseño curricular en los planes y programas vigentes. Con un tiraje máximo que ronda los 200 millones de ejemplares de libros de texto gratuitos, esta convocatoria abarca, dentro de los 18 títulos seleccionados, las áreas de historia, geografía y ciencias naturales inicialmente. La meta es que estos títulos estén listos para el inicio del próximo ciclo escolar. Ahora iniciaremos con esos temas que son tan importantes, la cuestión de la historia, la cuestión de las ciencias, para el desarrollo de la educación en el país. Iniciamos con ello, pero la meta es que el próximo año entrar a reformar todos los de español y matemáticas y tener toda digamos que la oferta editorial de la SEP en cuestión del libro de texto gratuito. Marx Arriaga destaca la reducción de la brecha digital a raíz de la pandemia y lo plantea como una área de oportunidad para integrar nuevas tecnologías en los textos. La cuestión de la incorporación de las nuevas tecnologías. Si esta brecha se redujo en este último año, hay que aprovecharnos de ello para que el libro tenga cierta complejidad, ciertas capas. Haya una capa textual base, pero a través de mecanismos como los códigos QR o la realidad aumentada, las zonas urbanas, las zonas que tienen acceso a los medios digitales puedan encontrar diferentes niveles en su libro de texto para que los profesores puedan centrarse en la cuestión textual o llevarlo a otros niveles a través de las tecnologías. La convocatoria para el rediseño de los libros de texto gratuitos 2021 está disponible en el sitio electrónico de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y permanecerá abierta hasta el 14 de marzo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos. Ya vamos directamente con Diáspora Cultural. Aquí está Edgardo Bermejo, como cada 2 semanas. Y en esta ocasión vamos a la península de Anatolia, en un país que es confluencia de culturas muy diversas, sede de grandes civilizaciones. Edgar, nos vas a platicar acerca de una joven muy talentosa. Sí, es Laura, muy buenas noches. Pues luego de habernos detenido por algunas entregas en Japón, en la Diáspora Cultural seguimos buscando a mexicanos en otros países del mundo. Y hoy toca el caso, como ya has dicho, de Turquía. Turquía, como última puerta de Europa hacia el Medio Oriente, o a la inversa, como la gran ventana de Oriente a Occidente, es un país de religión islámica con un sistema democrático laico, una sociedad cosmopolita, una economía pujante, y en muchos sentidos, en cuanto a su tamaño, su población, su diversidad cultural, pues se parece mucho a México. Y por cierto que en Turquía, Laura, se encuentra como representante de México, nuestro querido embajador José Luis Martínez, quien es sin duda uno de los protagonistas e impulsores de nuestra diplomacia cultural. De manera que aprovecho para enviarle un saludo a él y a la embajada. Bueno, pues resulta, Laura, que en Turquía, en su capital, Ankara, vive desde hace no muchos años una destacadísima joven mexicana que ahora se dedica, entre otras actividades, a la promoción del mezcal mexicano en esas lejanías. Se trata de Elisa Soto. Nació en la Ciudad de México en 1989
Y antes de llegar el año pasado a Tijuana, pues tiene una carrera profesional muy, muy interesante. Apenas el año pasado, en plena pandemia, y luego de concluir con honores su maestría en Desarrollo Internacional por la Universidad de Manchester, en el Reino Unido, Elisa tomó la decisión de mudarse a Turquía y de convertirse en nuestra primera mexicana de la diáspora cultural que nos representa en ese gran país de la civilización otomana. Pues resulta que Elisa ha sido nombrada directora para Turquía y Hungría del Instituto del Mezcal, un organismo privado con sede en Washington que se dedica justamente a la promoción comercial de ese gran patrimonio cultural de los mexicanos que es el mezcal. Esta institución, el Instituto del Mezcal, tiene sus oficinas en Washington, como decía, pero también en la Ciudad de México y en Oaxaca, y realiza toda clase de actividades para promover el mezcal. Entre ellos se entrega un premio, el Mayagüel Awards, a los mejores productores de mezcal de México. Pues bien, no es casual que Elisa ahora sea la responsable del Instituto del Mezcal hasta Turquía, porque ella realmente tiene una carrera muy sorprendente a nivel profesional. Fíjate que entre 2017 y 2019 se convirtió, siendo ella muy, muy joven, con menos de 30 años, en la primera mujer en formar parte del directorio ejecutivo del Banco Mundial en Washington. Un board que reúne a 189 representantes. Representó a México y, como decía, pues fue la primera mujer en ocupar esta posición. Ella fue nombrada en este cargo en el Banco Mundial por el gobierno mexicano luego de haber trabajado algunos años en la presidencia de la República, en la administración anterior. Trabajó en el área internacional de presidencia, de ahí por su destacada labor la llevaron a Washington. Antes había estudiado simultáneamente una maestría en Mercadotecnia en la Universidad de San Luis Potosí y en Negocios Internacionales por la Universidad de Walden en Minneapolis. De manera que, pues, con este antecedente, después de estar trabajando para la presidencia y de estar representando a México en el Banco Mundial, decidió estudiar una maestría en Londres. Recién la terminó en plena pandemia. Por ahí vemos fotos donde la vemos en la ceremonia de graduación. Y con estos antecedentes fue que tomó la decisión de viajar a Turquía, de representar ahora a esta compañía de mezcal, y pues creo realmente que además de su trabajo en el ámbito de la promoción del mezcal, pues lo que va a hacer Elisa es intentar integrar, congregar a los pocos mexicanos que viven por esos rumbos. Pues esta es, Laura, la diáspora cultural esta semana. Edgardo, pues sí, llama la atención porque cuando uno viaja a Turquía se da cuenta, o cuando ve también la información en torno a este país, las relaciones con México, se da cuenta que no hay muchos productos mexicanos allá en Turquía. Algunas frituras, algunas compañías mexicanas que tienen presencia allá, algo de tequila efectivamente, pero no son muchos los productos, como dices, no hay tantos mexicanos allá. Aquí tuvimos una pequeña también inmigración de turcos en diferentes momentos de nuestra historia, pero qué bueno que se amplíe la presencia. También nuestro país es un país de confluencia de culturas, confluencia de civilizaciones importantes, así que ojalá que haya mucho éxito para el mezcal y para esta joven emprendedora y experta en negocios mexicana por allá. ¿Cómo ves, Rafa? No sé por qué, mi querida Laura, mi querido Edgardo, me dio un poco de sed esta diáspora cultural, entonces tendremos que ir a hacer una brevísima pausa para saciarla a la brevedad, pero antes, como cada miércoles, al término de este espacio informativo, los invitamos a que no se pierdan Debate 22. Esta noche, Kimberly Armengol recibirá a la dermatóloga Isela Méndez para preguntarse en qué momento los tratamientos estéticos se convierten en un trastorno mental, como lo es la dismorfofobia. Vamos a ver qué es la dismorfofobia hoy en la noche en Debate 22, terminando este espacio informativo. Sigan con nosotros. Ay, mi Elenita, deberíamos organizarnos y hacer algo por el Estado de México. Así es, Emanuel. Por eso es importante que todas y todos participemos. El próximo 6 de junio en el Estado de México elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. Participa. Ya sabes qué hacer. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Ya sabes qué hacer. En el PES
cabemos todos. Ciudadanas, ciudadanos, simpatizantes, militantes del PEN. En este 2021 demostremos que otra política es posible. La política de la paz, reconciliación y la solidaridad. Como sociedad, no nos gusta que se gasten nuestros recursos en partidos políticos. Que se utilicen en cosas que no nos dan beneficio. Nosotros creemos que en México, la Casa Deportiva de Animales no debería existir. Acércate a nosotros. El Partido Encuentro Solidario es la casa de todos. México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario. En Morena seguimos haciendo historia y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Nos mueve la fuerza, el entusiasmo y las causas de la gente para demostrar de nuevo que el pueblo es el que manda y juntos consolidar la cuarta transformación. Este movimiento le pertenece a millones de corazones unidos en un mismo sentimiento, el compromiso de transformar a México. Juntos vamos a defender la esperanza. Morena. Continuamos aquí en Noticias 22 y ahora vamos a hacer un viaje a Berlín con nuestro canal aliado Deutsche Welle, porque en el marco del festejo en Alemania por los 1700 años de vida judía en el país, la ciudad de Erfurt presentó su solicitud a la UNESCO para el reconocimiento de la herencia cultural judía del medievo como patrimonio de la humanidad, ya que aquí, a diferencia de otras ciudades en Alemania, se puede apreciar y recordar al judaísmo histórico a través de evidencias materiales significativas que datan de la Edad Media. Para más información nos vamos con Valentina Torrado de Deutsche Welle. Valentina, cuéntanos más sobre esto. Saludos para todos desde Berlín, así es. Erfurt presentó a tiempo su solicitud de título de Patrimonio Mundial de la UNESCO por sus joyas medievales que representan el legado judío en la cultura alemana. Estas son la antigua sinagoga con un gran tesoro compuesto de documentos históricos y piezas varias, un baño ritual y la casa de piedra. La comisión de la UNESCO decidirá sobre el éxito este verano de 2022. Erfurt es una ciudad que tiene una riqueza arquitectónica medieval muy importante y muy significativa en lo que se refiere a la herencia de la cultura judía. Y bien, a partir de esta herencia, ¿qué ha sido lo que impulsó a Erfurt para presentar la solicitud ante la UNESCO? En el 2007, los arqueólogos durante unas excavaciones encuentran un hallazgo sensacional y descubren un baño de ritos de purificación llamado mikvah. Este baño ritual judío pertenecía a la antigua sinagoga que se construyó alrededor del año 1100. Este nuevo descubrimiento dio pie para que Erfurt, con su patrimonio judío medieval, solicitara el título de Patrimonio Mundial de la UNESCO. El conjunto arquitectónico, compuesto por la antigua sinagoga, el baño ritual y la casa de piedra, representa un gran aporte a lo que es la investigación de historia cultural judía en Europa. La antigua sinagoga del siglo XI está casi intacta y es una de las más antiguas de Europa. Cuenta además con el llamado Tesoro de Erfurt, una colección de manuscritos hebreos, más de 3.000 monedas, trabajos de orfebrería y joyas de oro y plata. Las piezas fueron encontradas en 1998 en la pared de una casa en un barrio judío medieval de la ciudad. Desde el año 2009 está abierta al público como museo. La Casa de Piedra, también del siglo XIII, es otro lugar histórico importante, ya que en ella habitaron familias judías de la época. En el techo de madera todavía permanecen dibujos originales de la época medieval, así también como más de 100 lápidas de piedra talladas del antiguo cementerio. Bien, con esto que nos cuentas resulta formidable. Sin embargo, en esta parte llamada como Europa del Este, hay muchas ciudades muy ricas también en herencia judía antigua y también recuerdo, por ejemplo, algunas otras ciudades en Polonia. En el caso de Erfurt, ¿qué es lo que hace diferente y especial a este sitio frente a otras ciudades europeas y alemanas? Los impulsores de este proyecto de presentación de Erfurt para la UNESCO justifican que la ciudad tiene evidencias únicas en el mundo de la cultura judía en el medioevo. En muchos lugares de Alemania se tiene muestras de la existencia de asentamientos judíos o comunidades hace cientos de años, pero no cuentan con pruebas materiales tan completas que puedan narrar la vida judía con tanta exactitud como es el caso de Erfurt, a través de la antigua sinagoga, la mikvah y una casa de piedra, un edificio residencial
judío. Si Erfurt logra convencer al jurado, será la primera vez que Alemania esté representada en este organismo internacional gracias al legado cultural judío. Gracias por su atención y me despido de ustedes. Hasta pronto. Desde Berlín, Valentina Torrado de DW. Verdaderamente es significativo lo que se puede encontrar en muchas ciudades de Europa que nos permiten entender cuáles fueron estos flujos migratorios y cómo fue también la población de este continente, que es mucho más diverso de lo que a veces pudieran parecer las políticas migratorias. Y como un rápido momento para compartir, Rafael, amigos de Noticias 22, en Praga, cuando hizo un viaje a Praga, conseguí este pequeño libro que habla precisamente de lo que significa ese barrio judío, en el caso de Praga, que fue una de las capitales culturales del Imperio Austrohúngaro, en donde nació Franz Kafka, y que son verdaderamente uno de esos puntos históricos que nos permiten, como decía, entender la forma en la que ha sido poblada este gran continente que recibe muchísimas influencias, llamado hoy Europa, Rafael. Y además, ¿desde cuándo, mi estimado Weyman? Estamos hablando de una diáspora de siglos, la que va narrando y relatando y construyendo esta historia, y ahí lo veíamos con los hallazgos que nos presenta Valentina Torrado, cómo nos remonta años en el pasado para conocer estas raíces y entender precisamente este fenómeno cultural que ya bien refieres. Y bueno, si hablamos de neandertales y de homo sapiens, nos vamos todavía mucho más siglos atrás, ¿no? No me quería remitir tanto tiempo, pero bueno, ahí está también el inicio de la diáspora. Y seguimos en Alemania, si te parece bien, mi querido Weyman, porque desde la semana pasada hemos hablado del Festival Internacional de Cine de Berlín, porque para la edición de este año México también se hace presente con el documental Dirty Feathers, una coproducción con Estados Unidos, dirigida por Carlos Alfonso Corral, en la que se muestra la difícil vida de los migrantes en El Paso, Texas. No son fantasmas, pero son casi invisibles. No tienen un techo, pero aún tienen sueños. Son personas que, a pesar de sus circunstancias, no han perdido la capacidad de sonreír. Dirty Feathers, del cineasta Carlos Corral, es un estrujante filme en blanco y negro que retrata el drama de los sin techo en El Paso, Texas. Empecé a notar esta falta de conexión humana, que es un poco irónico que vivimos en un tiempo donde estamos muy conectados, ¿no? Pero sigue siendo esta falta de conexión, de la conexión humana. Esta es una historia coral que se aleja del sensacionalismo. Es claro que los personajes tienen necesidad de ser escuchados, de hablar de sus sueños y sus frustraciones. Han vivido en la sombra mucho tiempo, rechazados por la sociedad. Como hay muchos personajes, fue diferente con cada uno. Unos muy abiertos, te digo, ya unos tenían muchas ganas en explicar sus historias o tenían, sí, muchas ganas de expresarse. Otros tenían sus dudas en otros días, o sea, podía ir un día y todo muy bien, estaban listos y querían enseñarme pues, dónde vivían y todo, y el día siguiente que quería otra vez estar con ellos, me decían, oye, pero ¿qué sigues haciendo aquí? O sea, lárgate, o qué, simplemente tenían sus dudas. Aquí podemos encontrar a una pareja que lucha cada día contra su adicción, mientras esperan la llegada de su hijo. Un exmilitar que se siente olvidado por el país que defendió con su vida. Un hombre que lleva tatuado en sus manos la fecha de nacimiento y muerte de su hijo. Y un adolescente que ha encontrado una familia en las calles. Me siento agradecido que tiene la visibilidad la película, porque sí es un tema que se debe de hablar y reconocer que sigue creciendo esta comunidad que pues sí, es como una enfermedad de que todos están ignorando. Ser pobre o no tener un hogar no es sinónimo de no tener dignidad. Esto queda manifiesto en esta película. Noticias 22, Julio López. Bueno, ya que estamos hablando de cine, vamos a platicar de un encuentro que va a tener su modalidad en línea. En esta ocasión es la segunda ocasión que se realiza, que es el Festival Internacional de Cine para una Cultura de Paz. Empieza el día 17, del 17 al 21. Antes hay un rally de postproducción. Y bueno, vamos a ver más características que tiene este encuentro que nos presenta cortometrajes de 19 países. Vamos a ver. El Festival Internacional de Cine por una Cultura de Paz realiza su segunda edición sorteando todo tipo de obstáculos, principalmente económicos. Como reto real, o sea, estamos trabajando con
pues que será un 0.5% del presupuesto con el que trabajamos en la edición anterior, que ya era estar trabajando sin presupuesto. Hasta ahora han tenido un gasto aproximado de 12,000 pesos. Bajo estas circunstancias, otros ya hubieran desertado. Sin embargo, todos los involucrados en este proyecto creen firmemente en el poder del cine y la cultura como un agente de cambio para la reconstrucción del tejido social. Como realmente lo que nosotros estamos haciendo es un proyecto de cultura de paz, eso es lo que nos ha mantenido, ¿no? O sea, hemos hecho alianzas con varias asociaciones, grupos, individuos preocupados por el desarrollo de la cultura de paz, que sentimos que es como lo que puede hacer que las circunstancias cambien. Este año el festival se realiza de manera virtual del 17 al 21 de marzo. Todas las actividades serán gratuitas, previo registro en su página de internet. En este segundo festival ahora vamos a tener 39 cortometrajes de 19 países. Y tendremos cuatro largometrajes invitados. Además del rally Historias de Ciudad, se tienen programadas charlas en torno a la participación de la mujer en el mundo del cine, haciendo énfasis en la trayectoria de Adriana y Dolores Hellers, pioneras del cine mexicano. Noticias 22, Julio López. Y ahora vamos a cambiar un poco de tema. En su más reciente trabajo, Paul Luque utiliza la imaginación y a 3 creadores literarios diferentes para definir y encontrar similitudes entre la ficción y la moral. A continuación nos acercamos a las páginas de Las cosas como son y otras fantasías. A mí siempre me interesó la literatura y siempre me interesó la filosofía moral, y una de las discusiones que estará más en boga es cómo son o en qué consisten, si es que hay alguna relación entre la ficción y la moral, ¿no? Ese cuestionamiento llevó al filósofo Paul Luque a trabajar en el ensayo Las cosas como son y otras fantasías, moral, imaginación y arte narrativo, en la que tomó la historia de 3 creadores literarios para explicar este fenómeno. La obra de Nick Cave, Lolita de Nabokov, y El mar de Iris Murdoch. Son obras que se dedican sistemáticamente a poner en tela de juicio todas las convenciones burguesas con las que de hecho ellos viven en su día a día, ¿no? Y en esa tensión entre lo que ellos vivían y esa imaginación, ¿no? En ese contraste que existe entre esas 2 dimensiones de su vida, yo creo que se origina algo muy interesante, ¿no? Que es, bueno, pues la creación de esa obra narrativa. A su juicio, pueden identificarse 2 tipos de relaciones entre la moral y la ficción. En relación más sana, por usar esa metáfora, entre moral y ficción es una indirecta. Una en que las obras de arte y singularmente la ficción nos obliga a preguntarnos, nos obliga, digamos, para decirlo con los antiguos griegos, obliga a examinar nuestras propias vidas, ¿no? Y las de aquellos que están alrededor. Y lo hace de manera indirecta. Y luego hay una incomodidad que es puramente gratuita, que es diversión de gente sádica que se aprovecha, digamos, de que nos genera una sensación de rechazo. Con esta obra, que aborda la imaginación desde distintas configuraciones, Paul Luque obtuvo el premio Anagrama de Ensayo 2020. Y algo que creo que tienen básicamente en común, pues, los autores y las autoras que trato en el libro, me interesaba el artista, alguien como Kafka, ¿no? Kafka era una persona que trabajaba en un banco, que tenía una vida absolutamente rutinaria, pequeño burguesa, aburrida probablemente, y que, sin embargo, su imaginación, mientras él llevaba esa vida cotidiana absolutamente burguesa, plana y sin apenas demasiado interés, su imaginación, en cambio, iba absolutamente por vías completamente distintas, ¿no? Y cómo luego era capaz de trasladar eso y convertirlo en una obra, ¿no? Noticias 22, Óscar Cortés. Vamos a la pausa
al regresar, se reunieron Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. ¿Qué ocurrió? ¿Qué se dijo? ¿Qué repercusiones tiene para la relación bilateral? El análisis con Ileana Rodríguez Santibáñez en vivo. Canal 22 es arte, conocimiento, diversidad, imaginación, opinión, pluralidad, diversión. La revista Telemundo Cine posicionó a Canal 22 como el canal de televisión abierta de mayor preferencia por los líderes de la industria audiovisual en México. Asimismo, el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, Inglaterra, ubicó a Canal 22 como la televisora más confiable del país. Anúnciate y sé parte de la comunidad de Canal 22. Comercial @canal22.org.mx. Hola, ¿qué tal? Los espero este miércoles en punto de las 9 de la noche en Debate 22. En el avance de la tecnología, uno de los puntos es el estético. Toda esta ciencia que nos ayuda a retrasar el envejecimiento y vernos mucho mejor. ¿Cuándo es un tratamiento que es estético y cuándo se empieza a convertir en una enfermedad mental? De eso vamos a hablar. Los espero en Debate 22. Ya lo anticipaba Laura Barrera antes del corte, la primera reunión virtual entre los presidentes de México y Estados Unidos. ¿Qué se habló? ¿Qué dijo? ¿Se llegó a algún acuerdo? Ileana Rodríguez Santibáñez en Visión Global despeja estas incógnitas. Pues sí, vámonos a la vuelta al mundo en menos de 10 minutos y lo que tú comentas, la reunión bilateral virtual entre los mandatarios de Estados Unidos y México. De suyo, lo primero hay que decir, positivo el encuentro, si consideramos que por parte de la opinión pública en el pasado hubieron grandes críticas de que el mandatario mexicano no saliera en aquel supermartes en noviembre a darle el virtual triunfo al entonces candidato electo Joe Biden. Se pensaba que iba a haber una relación mucho más tensa, más ríspida, más tardada en tener una relación virtual, así es que de suyo, importante que se haya realizado esta reunión este lunes. Ahora, la agenda. Empecemos con el tema del COVID. El mandatario mexicano había anunciado que en el pasado reciente había enviado una petición a los Estados Unidos para obtener mayor cooperación respecto de las vacunas que tiene Estados Unidos. Esperaba alguna propuesta o algún comentario por parte de Joe Biden en relación a esa propuesta, y no hubo ninguna señal al respecto. Lo único que se citó en torno al COVID es que va a haber mayor colaboración y cooperación, que de hecho, hay que decirlo, se está dando, y se está dando en la forma en que el Estado mexicano y Estados Unidos también han guardado las medidas de contención, por ejemplo, en los cruces fronterizos, y mantener esta política de solo actividades esenciales en esa relación tan importante en la frontera. Entonces, el tema de colaboración ya había sido echado a andar, pero veremos de qué manera se puede agudizar la cooperación. Ahora, en relación también al tema de las vacunas del COVID, hay que decirlo, hay un marco regulatorio muy importante de protección a las patentes, específicamente en la industria farmacéutica. Hay un acuerdo muy importante, conocido por el acrónimo en inglés de TRIPS o ADPIC en español, que es un acuerdo de propiedad intelectual para el comercio y que básicamente todas las disputas del ADPIC se resuelven en la Organización Mundial de Comercio. Sí dispone de aquellas medidas de emergencia en que los estados podrán explotar las patentes médicas de otro estado, sí, pero siempre y cuando haya pasado el plazo de vigencia de explotación de quien tiene la propia patente. Así es que tendríamos que esperar casi 20 años para que eso ocurriera. Se requiere un cambio de la regulación internacional para ser más efectivo en el uso de las patentes. Allí también la prioridad de un estado es el cuidado de sus propios ciudadanos, y de ahí entender que si Estados Unidos es el primer país con más muertes por COVID, 500,000 en este momento, y la prioridad anunciada del mandatario como un eje de su política era combatir el COVID,
En este momento, el que Estados Unidos ceda vacunas era muy complejo que en esta reunión se tuviese una respuesta al respecto. Pero el tema de COVID fue uno de los temas revisados en la agenda. Otro tema importante también, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, este acuerdo comercial revitalizante que sucedió al Telecán, también se pone a la mesa. Las partes van a cooperar para colaborar en este tratado, aunque en el marco de esto ya México está siendo demandado por una compañía canadiense a la luz de las disposiciones del anterior tratado, que en sus efectos sigue teniendo vigencia. Entonces, veamos dos agendas paralelas. Por una parte, el discurso político entre mandatarios y por otro, el de la realidad, los actores económicos disputando contratos a la luz de las negociaciones signadas por estos dos estados. Son dos agendas paralelas que hay que considerar más allá de los discursos y las promesas políticas. Luego, además del TEMEC y el COVID, el tema migratorio, un tema sensible donde el gobierno mexicano ha tenido un rol bastante importante si consideramos que en el pasado, bajo las amenazas de Donald Trump, tuvimos que ceder para ser un tercer estado y tener en la frontera varados a los refugiados y asilados provenientes particularmente del Triángulo del Norte, compuesto por Guatemala, Honduras y Nicaragua, y que en estos flujos migratorios están en la espera de ese tipo de visados por parte de Estados Unidos. En ese momento, Trump se comprometió a inyectar fondos para atacar de raíz la problemática en el Triángulo del Norte. No lo hizo, pero México sí, a través del programa Sembrando Vidas. Ahora, en esta reunión, Biden también coincide en atacar el problema de raíz para tener una migración ordenada y regulada. Hay que decirlo, en esta agenda dependemos mucho de Estados Unidos con la regularización que pueda tener de todos aquellos migrantes de origen mexicano y otras nacionalidades en su territorio que están esperando a acortar la distancia en años para aspirar a la famosa Green Card o a esta tarjeta de residencia que posibilitaría luego la ciudadanía. Entonces, es también un tema de la agenda interior de los Estados Unidos. Así es que ahí tenemos un poco de presión. También en la agenda se tocó el tema, por supuesto, anticorrupción, el tema de cambio climático, camino a una cumbre climática que se desarrollará de forma virtual el 22 de abril, los compromisos, el tema energético y la disminución o reducción de contaminantes. También aquí hubo intercambio y puntos de coincidencias para trabajar en una agenda común. Aquí hay que decirlo, hay que esperar al futuro cómo viene, porque consideremos que la primera acción que hizo Joe Biden al asumir el gobierno fue interrumpir el oleoducto entre Alberta y Texas, Canadá y Estados Unidos, porque él rechaza la producción a partir del uso de hidrocarburos, mientras que en este momento nosotros estamos todavía comercializando ampliamente y planteando temas con base en este tipo de energía. Así es que, de recursos. Así es que la agenda bastante interesante, habrá que ver en los hechos si los mandatarios pueden llegar a concretar puntualmente los temas que puedan fomentar la frase que ambos sostuvieron: el respeto, la igualdad, un trato justo entre ambas naciones. Así es que este fue un encuentro bastante importante, donde un Biden amable se congracia con el pueblo mexicano al reconocer a la Virgen de Guadalupe y asumirse como un católico. Así es que, así las cosas en visión global, vamos a darle seguimiento a estos puntos de la agenda bilateral. Definitivamente, mi querida Eliana, y además, no solo bilateral, yo creo que es una agenda internacional la que está involucrada y que compete en temas, tú lo decías, las energías limpias, las energías renovables. Cuando se vaya esto a la cumbre internacional, seguramente se tendrán que volver a poner las cartas sobre la mesa y reflexionar el impacto que tiene esto, no solo en los estados-nación, sino en el detrimento que le hemos causado al planeta, que lo hemos comentado en varias ocasiones, y que es nodal ahorita tomar medidas para de alguna manera revertirlo. Y además, el otro tema
que me parece a mí también muy delicado y muy preocupante, la cuestión de las vacunas. Joe Biden estaba haciendo un estimado que para mayo de este año la población norteamericana, Estados Unidos, iba a estar vacunado al 100%. ¿Tú cómo ves estas premisas que plantea de manera particular Joe Biden? Uno, para el caso local de Estados Unidos, y dos, en cuanto a las energías para la reunión que se espera tener a propósito del medio ambiente. Bueno, en el tema de las vacunas, como comentaba en relación al ADPIC y este tipo de acuerdos en materia de propiedad intelectual, también hay que decirlo. Yo creo que este es el momento en que los estados deben plantearse incrementar el gasto en materia de salud, invertir más. Hay demostraciones de que los estados están invirtiendo poco o parte del Producto Interno Bruto se dedica a temas sanitarios. México invierte menos del 4%. Chile y Uruguay invierten más del 4%. Cuba invierte en salud 10%. Venezuela 1.5% de su Producto Interno Bruto. Y ahora, si nos vamos a temas de investigación, me parece que las vacunas son el resultado de la inversión en la ciencia, en la investigación. Un país que no fomenta la ciencia, que no fomenta la investigación, pues difícilmente debe estar solicitando vacunas si no hace el menor esfuerzo para adquirirlas. Es un tema toral que debería discutirse, pero también fomentarse la investigación en las áreas científicas para propiciar los ambientes de producción de las vacunas de manera propia por parte del Estado. En el tema de cambio climático, es evidente que ningún país del mundo todavía ha logrado sustituir las energías que contaminan por las energías limpias, que tienen un costo bastante elevado. Pero creo que hay que dar muestras como Estado de que estamos apegados a los objetivos de desarrollo sostenible y que estamos trabajando por lograr las metas ahí trazadas y que donde se encuentra también trazado, por supuesto, el tema de cambio climático o el tema para disminuir ese tipo de industrias nocivas al ambiente. Hay deudas pendientes por muchos estados y México no es la excepción. Pues estaremos siguiendo la huella, la pista de todo esto. Ileana, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y Laura Goldman, si les parece, nos despedimos como es costumbre con música, hoy recordando a 10 años de su partida al compositor italiano Aldo Clementi. Él fallece hace 10 años a los 85 de edad. Desde muy temprano empezó a estudiar piano, fue alumno de Arnold Schoenberg, le tocó la Segunda Guerra Mundial. Cuando perteneció a la Segunda Escuela de Viena, después la rechazó, se volvió minimalista, rechazó luego las escalas tonales. No obstante, hizo blues, hizo jazz, hizo hasta música electrónica, y esta es la propuesta para despedirnos. Laura Goldman, muchas gracias. Muy buenas noches, gracias. Nos vemos mañana, chao.